Entonces, imagina, por ejemplo, que tenemos el valor del 100%, fíjate, o tenemos el valor del 50%, ¿bien? Y vamos a empezar a subir. Vamos a colocarle o 25, fíjate, 25, 50, vamos a colocar 65, 75, 95, luego llegamos a 99 y después de 99 colocamos el valor de 100, completamos el anillo, colocamos 105, creamos uno nuevo, 125, vamos a poner 175, luego colocamos 199, luego colocamos 203%, creamos un nuevo anillo, 226%, vamos creando los anillos, 275%, 285%, y luego creamos 299%, perdón, 299, 305 y vamos creando anillos a nuestra conveniencia, 335%. Yo quiero que la separación de los anillos sea más corta, entonces coloco 0.01 y fíjate que se unen todos. Quiero que sea un poquito más grande, 0.08 y son más grandes. Quiero que sea un poquito más corta, 0.05. Quiero que el tamaño de la dona sea un poquito más pequeño, entonces lo coloco en 0.4. Quiero que sea un poquito más grande, lo coloco en 0.6. Las medidas 0.5, 0.5 para un tamaño del gráfico de 4 pulgadas. Ahora vamos a colocarlo, por ejemplo, en negativo, menos 25%. Fíjate que la dirección ahora va de manera opuesta, va en contra de las manecillas del reloj. Vamos a colocar menos 35%, luego colocamos menos 55%, va creciendo en sentido inverso de las manecillas del reloj. Menos 95%, luego menos 99, vamos a colocar menos 105, luego ponemos menos 175 y él va dando vueltas, perdón, en sentido inverso, va haciendo el giro inversamente. Vamos a colocar, por ejemplo, 200, menos 236% y fíjate cómo empieza a dar vueltas en sentido inverso. Cada uno de los anillos va a representar el 100% y cuando haya o cuando exista un porcentaje en la capa más externa se va a colocar el excedente del porcentaje o el residuo, todo mediante el uso de funciones y fórmulas dentro de Excel. Un gráfico que realmente... Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal quiero compartir contigo una fórmula que a partir de la imagen de nuestro querido colega Roberto Mensa, italiano, que es profesional haciendo gráficos dentro de Excel, dejó aquí en la red social de LinkedIn y me dio esta mañana por empezar a practicar con este tipo de gráficos y lo acabo de terminar y quiero compartir contigo la fórmula para que tú lo puedas hacer. Un gráfico que no está por default dentro de Excel. Un gráfico que no vas a encontrar dentro de Excel. Fíjate, este tipo de gráficos te permite a ti expresar porcentajes o una relación porcentual en base a los anillos dibujados. Aquí tenemos un número de 220%, es decir, tengo que tener dos anillos que equivalen cada uno a 100% y un fragmento de un anillo exterior incompleto que equivale al 20%. Esta conversación me llevó a este otro perfil donde estaban hablando con Ray Gilbert y prácticamente con este tipo de dashboard que hacen en Tableau. Él se siente inspirado y hizo el gráfico. Aquí está el tipo de gráfico que está disponible en Tableau, creo que se dice así en Tableau, en donde un anillo, creo que se fue aquí a actualizar, mil disculpas, en donde un anillo, fíjate, está representando el 100%. Si no hay un 100%, entonces el anillo queda incompleto, pero para valores en donde hay un valor porcentual, valga la redundancia, mayor a 100%, entonces se dibuja un anillo que equivale al 100% y el excedente se dibuja en un anillo exterior. Por ejemplo, como en este caso, 300.49%, creo que salen esas leyenditas o ahí las etiquetas. Fíjate que tenemos tres anillos que equivalen a 100% y
un excedente exterior que equivale al 49.3%. A su vez también 468.2%. Tenemos 4 anillos en la parte interior y uno exterior incompleto que equivale al 68.2%. ¿Cómo carajos podemos hacer nosotros esto dentro de Excel? Utilizando gráficos convencionales y fórmulas para modelar este tipo de elementos visuales que pueden ser bastante atractivos y que Roberto Mensa lo coloca aquí en una imagen en donde ya lo recreo a partir de Excel y voy a también yo a recrearlo y compartirlo contigo a partir de una fórmula para que tú lo puedas diseñar. Para ello, fíjate, voy a colocar aquí dentro de una celda el valor del porcentaje, le voy a colocar un color azul. Vamos a ponerle un color azul, blanco en negrita y a esto le voy a colocar un color de verde y vamos a colocar, por ejemplo, 150%. Fíjate que si yo coloco esto en un formato de tipo general, básicamente lo que tengo es 1.5, reglas de los porcentajes, pero si yo utilizo el formato de tipo porcentual, entonces ese 1.5 equivale a 150%. Quiere decir que la base porcentual de 100% siempre es una unidad, por tanto esto es bastante básico a la hora de trabajar con porcentajes dentro de Excel. Quiero que te des cuenta también, voy a insertar aquí un pequeño diagrama, una pequeña ilustración, voy a insertar un circulito que quiero que veas y luego voy a copiarlo con control C y control V, le voy a cambiar por ejemplo el color, le voy a quitar el relleno, le voy a colocar un relleno así de morado que espero que estés viendo y voy a colocar un gráfico, espero yo que en la mitad, vamos a centrarlos a ellos dos para que la explicación quede bien dada. Yo voy a crear una dona o voy a crear un anillo o un primer anillo o el primer anillo que se va a crear va a estar desde el punto central del gráfico, desde el punto central del gráfico, como si fuese un plano cartesiano que contenga un eje de las Y y un eje de las X, tanto negativos como positivos, tanto positivos como negativos para los diferentes ejes. Voy a crear un punto central o desde el punto central voy a tener un diámetro y este diámetro va a ser el tamaño de la dona o va a ser el tamaño donde se va a dibujar el primer anillo. A este diámetro yo le he llamado base. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras. Voy a copiarme este formatito y le voy a colocar el valor de 0.5. ¿Por qué le puse el valor de 0.5? Porque para mí todo el diámetro de toda la circunferencia más grande representa una unidad. Fíjate, voy a trazar una línea por acá, vamos a cambiarle el color, así de color negro está bien para que se vea y quiero que imagines que esta línea representa 1 kilómetro o representa 1 metro o representa 1 centímetro o quizás 1 pulgada, lo que tú quieras. Lo importante es que representa una unidad. Entonces, el diámetro del círculo interior donde voy a dibujar el primer anillo o la primera línea siempre va a tener un diámetro de 0.5. Voy a copiar esto con control C, lo pego con control V, lo voy a colocar de este tamaño, me lo voy a traer por acá y lo voy a dibujar. Este valor va a ser de 0.5. ¿De 0.5 de qué? De esta unidad más grande, del plano cartesiano. Y ahí lo voy a tener. El factor de la dona o el factor del anillo donde se va a dibujar va a ser el valor de 0.5. Ahora bien, si yo tuviese un segundo anillo o un tercer anillo o un cuarto anillo o los anillos que yo tenga, dependiendo del porcentaje, van a tener unas distancias unos de otros. Voy a intentar centrarlo a mano para no seleccionarlos todos y no tener que centrarlo ahí con la herramienta. Entonces, la distancia de un anillo a otro va a tener una separación en este punto de 0.05. Tú le puedes colocar el valor que tú quieras. Yo lo decidí hacerlo así para en términos prácticos explicarlos en función de una unidad. Entonces, para ello, yo le voy a colocar un valor de 0.5 para denotar la distancia entre la línea del primer anillo y los anillos más externos. El anillo que le sigue más externo va a tener una distancia de 0.5, de 0.05. Si lo copio con control C y lo pego con control V y hago otro anillo un poquito más grande y vengo y lo coloco por acá, entonces la distancia de este tercer anillo
va a tener 0.05 unidades desde el anillo de inmediatamente abajo, es decir, vamos a ir creciendo 0.5 unidades, 0.05 unidades entre anillos. Esa va a ser la separación. Bien, en base a esto, también este gráfico va a denotar un valor positivo para una dirección en este punto a favor de las manecillas del reloj. Si yo tengo un valor porcentual positivo, voy a ir creciendo a favor de las manecillas del reloj. Si nosotros tenemos un plano cartesiano y empezamos a trazar grados en radianes, esto quiere decir en sentido inverso, es decir, tengo que ir creciendo los grados en sentido inverso, en sentido negativo, porque el plano cartesiano, para ir en sentido positivo, tiene que ir en contra de las manecillas del reloj. Así que si el porcentaje es negativo, como en este caso que acabo de colocar el valor de 150, entonces tengo que colocar un incremento de tipo positivo que va a tener que dar vueltas de izquierda, de derecha a izquierda en contra de las manecillas del reloj. Si es positivo el porcentaje, entonces el incremento va a tener que ser negativo para que vaya a favor de las manecillas del reloj. Esto es todo lo que necesitamos tener en cuenta para construir la fórmula. Sí, claro que sí. Ahora vamos a construirla. Para ello voy a emplear un gráfico de dispersión. Para las personas que no sepan qué es un gráfico de dispersión, fíjate que yo aquí tengo algunos recomendados dentro de los gráficos, pestaña insertar, grupo gráficos y luego gráficos de dispersión y en esta partecita tengo un gráfico de dispersión. ¿Qué diferencia hay entre un gráfico o existe entre un gráfico de dispersión a uno de columnas o líneas? Que el gráfico de dispersión me permite colocar valores en las X y valores en la Y para trazar puntos. Es decir, entre la intercepción de un punto en el eje Y y la intersección en un punto del eje X, por ejemplo, 0.2 en X y 0.2 en Y, el punto quedaría por acá. Se necesitan dos puntos, uno en el eje de las X y uno en el eje de la Y, para trazar un punto en el plano cartesiano. No importa si es negativo o positivo, el gráfico de dispersión tiene que trazarlo sin problema. La diferencia entre un gráfico de dispersión a un gráfico de líneas o un gráfico de barras es que el gráfico de dispersión tiene valores en X y valores en Y. En cambio, el gráfico de histograma o el gráfico de líneas solamente tiene un área de valores y un área de etiquetas. Aquí no tenemos esto y vamos a emplear un gráfico de dispersión. Bien, para ello voy a cancelar esto, voy a borrar el gráfico y yo voy a hacer dos etiquetas o voy a hacer dos rótulos, un rótulo de X y un rótulo de Y para la parte positiva. Fíjate, aquí lo voy a dibujar o aquí lo voy a colocar con la fórmula, se van a ir desagregando los diferentes valores para la parte positiva y voy a colocar en estas otras dos columnas los valores para la parte negativa, para cuando el porcentaje sea negativo. No le voy a colocar cabeceras porque voy a hacer un rango de desbordamiento que tiene que actualizarse dinámicamente, así que si encuentra una cabecera, pues el gráfico no va a actualizar y no va a ser tan dinámico cuando yo cambie el valor del porcentaje. Por tanto, esto lo voy a borrar, pero yo voy a asumir que las dos primeras columnas van a ser para la parte positiva y estas dos columnas hacia la derecha van a ser para la parte negativa. Perfecto, voy a borrar esto y vamos a empezar a escribir nuestra fórmula. Voy a iniciarla con la función LED. Para ello, voy a tomar dentro de un nombre el valor absoluto del porcentaje, es decir, el valor de 150%, que es 1.5. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Que si yo coloco ahora un valor de menos 150%, el valor devuelto siempre es positivo. Si yo lo pongo positivo, pues el valor devuelto siempre es positivo, ¿vale? Ahora bien, con esto voy a calcular un valor de tipo boolean que me permita crear una regla con función si a través de una prueba lógica que determine si el valor que está llegando sin tratarlo con la función absoluto es un valor que es mayor o igual a 0 o bien menor a 0, para determinar si es positivo o bien negativo. Esto es muy simple de hacer. Voy a tomar la referencia sin afectarla por la función absoluto y voy a determinar si es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, obviamente el valor es verdadero, es decir, es positivo, pero si es negativo, el valor booleano retornado es el valor de falso. Bien, no hay ningún problema en entender esto. De esto va la fórmula de pequeñas pruebas que vamos a hacer y pequeñas anidaciones con el uso de funciones
para que podamos obtener toda la matriz que nos permita calcular todas las líneas y todos los giros que tiene que dar el valor o el gráfico o las líneas para determinar el valor porcentual. Ahora bien, ¿cómo hago yo para determinar la cantidad de giros? Aquí, ¿qué podrías pensar tú? ¿Cuántos giros tengo que dar con un valor de 150%? Si pensaste en un giro total y un giro a medias, estás en lo correcto. Tengo que hacer un giro completo o un círculo completo o una circunferencia completa en una línea que equivalga a 100% y otra a mitad, es decir, 180 grados, tengo que colocarlos con el valor del 50%. Pero en total, ¿cuántos giros tengo que hacer? En total, ¿cuántas circunferencias tengo que crear? Tengo que crear dos, ¿verdad? Tengo que hacer dos giros. Para ello, lo vamos a calcular mediante el uso de la función redondear punto más. La función redondear punto más toma el valor porcentual y lo voy a llevar a 0 cifras decimales para que lo suba siempre al dígito superior. Fíjate ahora, si yo imprimo el valor de G, estoy devolviendo el valor de 2, el valor de 2 giros. Si coloco 250%, necesito dar 3 vueltas, necesito dar 3 giros, ¿verdad? Es lo más lógico. Ahora bien, ¿cómo seguimos? Necesitamos crear ahora ¿cuánto vale un círculo? ¿Cómo podemos crear un círculo? Si tuviste en geometría en el colegio o en la universidad, entenderás que un círculo son 360 grados. Para ello, yo voy a crear una secuencia que contenga 360 filas para que me imprima los 360 grados completitos que yo necesito emplear dentro de la circunferencia, ¿vale? Pero ¿qué pasa dentro de un plano cartesiano? Un plano cartesiano va a tener un eje vertical, que va a ser el eje de las Y, y un eje horizontal, que va a ser el eje de las X. Si yo arranco en el grado 0, suponiendo que este sea el grado 0, si le resto el valor de 1, voy a arrancar justo en la parte derecha del eje de las X, pero yo necesito empezar a incrementar el anillo o crear el anillo justo en el eje de la Y, es decir, tengo que irme 90 grados desde la horizontal para quedar una línea vertical. Entonces, el valor de la secuencia lo tengo que crear a partir de 360 filas, es decir, los 360 grados en una columna, pero arrancando en el valor de 90. Aquí, en donde me dice inicio, le voy a colocar el valor de 90. Por tanto, arranco en el valor de 90 y termino en el valor de 449. Fíjate que un círculo total va a tener 360 grados. Voy a darle un clic aquí para copiarlo en el portapapeles, lo voy a pegar acá y fíjate que tengo 360 grados, es decir, los 360 grados arrancando en el valor de la Y positiva hacia abajo o bien en el sentido de las manecillas del reloj si el porcentaje es positivo, es decir, tengo que hacer un movimiento negativo en los valores porcentuales o bien positivos en contra de las manecillas del reloj si el porcentaje es de tipo negativo. Ahora bien, ¿cómo establecemos nosotros ese control? ¿Cómo podemos indicarle mediante dirección qué valor tiene que incrementar o en qué dirección tiene que moverse? Pues muy simple, fíjate lo que vamos a hacer. Voy a emplear una prueba lógica dentro del último argumento de la función secuencia llamada paso y en el paso voy a indicarle que si el valor de tipo boolean arroja un valor de tipo verdadero, entonces básicamente el movimiento tiene que hacerlo de izquierda a derecha a favor de las manecillas del reloj, es decir, en sentido opuesto, con el dígito de -1, es decir, tengo que ir restándole un valor en una unidad porque los valores positivos se mueven en contra de las manecillas del reloj y el valor que se tiene que mover a favor de las manecillas del reloj es como estar disminuyendo los grados en radianes dentro de un plano cartesiano. Cuando estamos haciendo los grados a favor de las manecillas del reloj, si parto en 90 grados, estoy disminuyendo los grados 89, 88, 87 hasta 45, luego llegar a 0 y empezar a disminuir aquí en valores negativos hasta llegar nuevamente a la parte de arriba. Es decir, en el paso, si el valor de tipo boolean se corre como verdadero, quiere decir que el porcentaje es positivo, la dirección tiene que ser negativa a favor de las manecillas del reloj, en contra del plano cartesiano con el valor de -1, pero si el valor es falso, si el valor de tipo boolean o la regla es falsa, el valor de tipo boolean tiene que retornarme ahora para la parte falsa un valor positivo, es decir, tiene que ir hacia
la derecha, en contra de las manecillas del reloj, tiene que ir aumentando desde 90, 91, 92 hasta 180 por acá, luego 270 y luego va subiendo hasta completar todo el giro completo, 360 y 449 grados o 450 grados. Entonces, dependiendo del tipo de valor que tome en este caso, el valor porcentual, si es negativo o positivo, va a ser un incremento o va a ser una disminución dentro de la creación de los grados de toda la secuencia que va a representar un giro completo o un anillo completo. Cierro la función sí y posteriormente cierro la función secuencia y fíjate que si imprimo a secuencia, básicamente para positivos estoy yendo de 90, empiezo a disminuir 90 grados. Empiezo a disminuir 90 grados, llego a 0 y luego empiezo a descender en sentido contrario u opuesto, en este caso de los valores numéricos, pero a favor de las manecillas del reloj, hasta llegar hasta 269 grados. Mil disculpas allí por la garganta, lo siento de verdad, estoy pasando ahí como por una gripa, ya me notas un poco afónico, pero quiero explicarte bien al detalle cómo consiste las reglas que tienes que hacer para poder desarrollar este tutorial o para poder desarrollar este gráfico con el uso de este tutorial. Ahora bien, ¿qué sucede si el porcentaje es negativo? Fíjate, coloco 150%, es decir, porcentaje menos 150%, porcentaje negativo. Voy a arrancar de 90 y voy a empezar a dar la vuelta completa hasta llegar hasta 450 grados. Recuerda que arranco en 90, cuando llegue aquí tengo 360 más 90, entonces doy 450. Como arranco en 90, termino en 449. Fíjate que en total siempre estoy devolviendo el valor de 360 grados, que es lo más importante. Bien, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para empezar a crear cada uno de los grados de cada uno de los ciclos que vamos a necesitar para cada giro, para el valor del giro que yo tengo que dar para cada uno de los valores porcentuales de 100% que representan los anillos de todo el gráfico? Tenemos que hacerlo mediante el uso de algún tipo de función que me permita a mí iterar la cantidad de giros que yo calcule aquí con el parámetro de G. Es decir, si la cantidad de giros en este caso es el valor de 2, entonces yo tengo que dar 2 vueltas. Si es el valor de 3, entonces tengo que dar 3 vueltas. La función reduce es la función que nos va a servir a nosotros para ir creando en cada una de las secuencias del giro 360 grados y en la última sacar un pequeño fragmento dependiendo del valor residual que esto tenga para poder multiplicarlo por 360 y saber cuántos elementos de fila tengo que sacar de la secuencia para transformar todo el conjunto de valores en la mascarita pequeñita que va a representar la última porción externa. En otras palabras, tengo que calcularlo mediante el uso de la función residuo. Yo lo voy a cargar aquí dentro de un nombre. Voy a utilizar a la función residuo. Para las personas que no sepan cómo opera la función residuo, esta función básicamente se encarga de devolver el residuo después de hacer una división. Si yo tomo el valor porcentual, que en este caso es el valor de la P, que yo estoy calculando acá como valor absoluto y calculo el residuo en base a una división del 100%, fíjate que si imprimo el residuo, devuelvo el valor de 0.5. Si tengo, por ejemplo, 175%, el residuo sería 0.75. Saco la base porcentual y me quedo únicamente con el sobrante, que sería la parte del anillo que no está creada completamente o la que yo no necesito crear completamente. Voy a colocar, por ejemplo, 385%, el residuo es 0.85, saco los 300 completos de la base porcentual y me quedo con el 85%, que básicamente es el valor de 0.85. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, si el residuo es 0? Por ejemplo, si la base siempre es 100, pues no tiene que dar una segunda vuelta. En este caso, la vuelta tiene que ser completa. Por ejemplo, si tengo aquí 300%, la vuelta tiene que ser completa. No puedo crear una vuelta parcial. Este valor de 0 a mí me va a indicar con una prueba lógica si yo necesito dar una vuelta parcial o bien necesito dar una vuelta completa. Fíjate ahora, si yo llego y califico
mediante el uso de la función si, este valor de 0 dentro de la prueba lógica, el valor resultante va a devolver el valor de si falso. Voy a colocar el valor de sí en la parte verdadera y el valor de no en la parte falsa. Lo voy a encerrar dentro de las comillas y este valor de 0 se está corriendo dentro de la prueba lógica como un valor de falso. Por tanto, imprime el valor de falso que equivale a la cadena no. Ahora bien, si hay un residuo existente, entonces el valor devuelto es un valor de verdadero, por ejemplo, dentro de la prueba lógica, lo que hace que imprima el valor sí verdadero, en este punto el valor de sí. Voy a evaluar con Enter, voy a cambiar aquí el porcentaje y voy a colocar, por ejemplo, 150% y fíjate que esto devuelve el valor de sí. Es decir, todo número diferente de 0 dentro de la prueba lógica de la función sí se evalúa dentro del valor sí verdadero. Todo número igual a 0 dentro de la prueba lógica de la función sí se evalúa dentro del valor sí falso. Esto es lo que yo quiero que sepas dentro de las fórmulas que estamos creando para este tipo de gráfico, en donde vamos a utilizar un pequeño artilugio con las diferencias de los residuos para poder calcular círculos parciales o círculos completos dentro de todo el esquema que vamos a graficar a partir de un gráfico de dispersión, valga la redundancia. Vientos, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar dentro de una función reduce, vamos a cargar dentro de la función reduce, que es una función de tipo iterativa o una función que recorre matrices, vamos a cargar una secuencia con la cantidad de giros que yo tengo que dar. El valor del initial value va a ser el valor de 0, es decir, vamos a cargar el acumulador del lambda interno de la función reduce. Inicialmente lo vamos a rellenar con el valor de 0, a lo último lo excluimos y entregamos el resultado. Ahora bien, ¿cuántos ciclos tengo que dar con la función reduce? La cantidad de giros que yo tenga calculados con la función redondear punto más. Entonces, si giros me está diciendo que tengo que dar 2 vueltas o la g tiene el valor de 2, yo necesito crear una secuencia por filas o bien por columnas que contenga la cantidad de giros que me indique el parámetro de g. Este valor que me está devolviendo secuencia es una matriz de 2 elementos. Lo que hace la función reduce a través del lambda interno es pasar el valor inicial de 0 dentro o el initial value de 0 dentro del acumulador y luego toma el primer elemento de la secuencia de 2 elementos, en este caso el valor de 1, y toma y pone el valor de 1 en el parámetro de b. Hace un cálculo en este punto, aquí hace un cálculo en la parte del cálculo del lambda interno de la función reduce y el resultado lo carga dentro del acumulador. Y posteriormente haga ese cálculo y lo cargue dentro del acumulador, voy a tomar el segundo ítem de la secuencia, que en este punto es 2, lo cargo dentro del valor, ejecuto otro cálculo y una vez hecho el cálculo lo cargo dentro del acumulador e imprimo el resultado, que es lo que devuelve la función reduce, que es lo que retorna la función reduce, el acumulador del último ciclo. Bien, ahora lo importante aquí es saber escribir las condiciones para poder ejecutar correctamente los ciclos completos y los grados que tenemos que sacar de la secuencia para los valores que son incompletos, es decir, para el anillo más externo, que tenemos que calcularlo mediante condiciones. Para ello, vamos a determinar si, en este caso, el valor que estoy iterando mediante la función reduce es igual al valor del giro, entonces estoy en el último giro, estoy en el giro más externo, en el que puede estar incompleto si aquí tiene un residuo o puede estar total si el residuo de este valor me da un valor de 0. Y esto lo vamos a hacer mediante prueba lógica, como te lo acabo de mostrar. Es decir, para la parte verdadera, si el valor del giro que estoy dando o si el valor que está tomando el parámetro valor de la función reduce en este punto es igual al giro, pues obviamente estoy en el último giro. ¿Qué tengo que hacer? Tomar la función apilar en vertical para apilar una matriz en vertical de arriba hacia abajo, es decir, como si estuviese formando una suma matricial con elementos por filas en una sola columna, los voy agrupando de arriba hacia abajo y apilo el valor del acumulador que ya tiene que venir cargado con todos los grados de los anillos completos que tenga interiormente, según el porcentaje se vayan armando, con el valor
que puede oscilar en anillo completo o en anillo incompleto del anillo externo, del valor del anillo más externo. ¿Y esto cómo lo calculamos? Lo calculamos mediante el uso de la función psi. ¿Te acuerdas de lo que te hice ahorita aquí de la función psi, que estaba calculando el valor del residuo con el valor de 0? Y se evaluaba como falso, y si tenía un número diferente de 0 se evaluaba como verdadero. Pues bien, esto es básicamente lo que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a tomar dentro de la prueba lógica de la función psi en este apilar en vertical y vamos a utilizar esta condición. Le vamos a decir, si el residuo me está dando un valor diferente de 0, entonces se va a correr con el valor psi verdadero. Si el residuo me devuelve un valor de 0, entonces se ejecuta la parte falsa. Entonces, suponga, por ejemplo, en este ejercicio del 150% que el residuo me da un valor de 0.5. 0.5 es diferente de 0 y se corre con el valor de verdadero. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacar de esta secuencia la cantidad de filas necesarias que traiga el residuo. Para ello utilizo a la función elegir filas y posteriormente capturo la matriz en el primer argumento de la función elegir filas para poder tomar los grados necesarios a los que equivale este excedente del 50%. Es decir, si S equivale a los 360 grados de la circunferencia total, yo tengo que tomar solamente el 50% de esos 360 grados, que serían más o menos 180 grados, y devolverlos como retorno de la función elegir filas. Pero ¿cómo hacemos nosotros esto? ¿Cómo nosotros le decimos, tómate el 50% de estos grados que estoy calculando con secuencia? Los tenemos que hacer mediante el uso de la función secuencia. Es decir, utilizamos a la función secuencia internamente dentro de elegir filas para crear una secuencia que devuelva la función redondear punto más, en donde yo multiplique el residuo por el valor de 360. Así de simple, tomo el valor con la función redondear punto más y calculo una multiplicación por la vuelta completa que equivale la circunferencia del anillo total para saber cuántos elementos tengo que sacar. Imagina, por ejemplo, este escenario. Imagina que R, que yo tengo aquí calculada con residuo, me da el valor de 0.5. Fíjate, 0.5. Si yo calculo esta multiplicación, fíjate que me está dando 180. Pero ¿qué sucede si es 51%? Si es 151%, entonces tengo que calcular el valor de 0.51 por 360 y me da 183.6. ¿Cómo sabe la función secuencia que tiene que crear una secuencia con las 183 primeras filas o posiblemente con las 184 filas? Para ello utilizo a la función redondear punto más, que redondea el número hacia arriba devolviendo el valor entero que necesito para crear la secuencia y sacar la cantidad de filas de todo el círculo completo y apilarlas mediante el uso de la función apilar en vertical, que está tomando el valor del acumulador y se lo suma con los demás giros que ya haya calculado la parte falsa cuando no valga el valor igual al valor del giro, porque ya llegó al fin. Y así lo estoy calculando. Entonces aquí vamos a colocar el valor en este punto del residuo, que yo voy a esperar que obviamente contenga un residuo para la parte verdadera, y si no es así, entonces simplemente devuelva el valor del giro completo. En otras palabras, fíjate, aquí estoy redondeando a un número positivo entero, estoy redondeando a un número entero, siempre hacia arriba. Cierro a la función secuencia y la función secuencia básicamente está creando la secuencia. Con la secuencia yo puedo extraer la cantidad de filas de toda la matriz de 360 grados, la saco completa. Ahora bien, con esta función elegir filas, pues básicamente lo que voy a hacer es devolver, si R es positivo, las filas, o si R es verdadero, porque me da un número diferente de 0 positivo, obviamente me va a dar positivo, estoy recuperando todas las filas de los 360 grados, las filas correspondientes a la cantidad de elementos del residuo que tiene que sacar para configurar ese valor de grados para completar el valor porcentual a que equivalga ese residuo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo en este punto un valor aquí de verdadero? Es decir, el residuo se evalúa como falso.
Es decir, el porcentaje está completo. El anillo, el último anillo, el más exterior, va a tener un valor de 100%, pues tengo que sacar los 360 grados o bien colocar el valor de la secuencia en el ordenamiento que ella corresponda, bien para valores positivos o bien para valores negativos, y eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora bien, tengo que agarrar este valor de secuencia y sumarle el valor correspondiente a los grados. Imagínate que el círculo más externo va a tener de 0 a 360 grados, o de 0 a 359 grados, o de 90, por ejemplo, en caso de que vaya en sentido contrario, de 90 vamos a tener hasta 449 grados. Vamos a tener para el primer círculo. El segundo círculo tiene que arrancar a partir del valor 450. 450 creo que hasta el valor 760. El siguiente círculo tiene que arrancar a partir del valor 761, dependiendo de la cantidad de círculos que existan. Necesito crear un factor de arranque o necesito crear un factor de aumento que determine el tamaño del giro. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a sumar el valor del giro o el valor de la vuelta que esté dando menos una unidad y lo multiplico por el valor de 360. Lo multiplico por el valor de 360, mil disculpas, ahí ya me cansé de tanto hablar, el valor de 360 lo multiplico para que me dé la cantidad del siguiente ítem con el que tiene que arrancar la función secuencia. Fíjate que es una simple suma. La función elegir filas me va a devolver un conjunto de grados de esta secuencia que está amarrando el valor de 90 de 360 filas en sentido inverso o en sentido positivo. Y este valor de corrección está haciendo arrancar el siguiente anillo o el siguiente círculo o el siguiente anillo, lo está haciendo arrancar en el valor correspondiente que le toque arrancar para empezar con los grados posteriores y no colocar los mismos grados de un círculo anterior. Recuerda que los grados vamos a convertir en radianes para poder graficar dentro de cada uno de los elementos del gráfico de dispersión en el eje X y en el eje de la Y. Entonces, aquí este valor que está devolviendo el valor del giro, que es con el que estoy calculando la función lambda, que me está diciendo en qué giro voy, le voy a restar una unidad y voy a multiplicarlo por el valor de 360 para indicarle a la función cuántos valores de grado ya tengo ocupados y arranque sumando con uno adicional los que acabo de sacar con la función elegir filas o con los que acabo de sacar a partir de la función secuencia o la función si secuencia si el valor de R se evalúa como falso en caso de que el valor aquí dé completo, entonces tiene que sacarlo completo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a cerrar a la función apilar en vertical, es decir, ya calculé la parte verdadera, ahora tengo que calcular la parte falsa. La parte falsa es mucho más fácil. La parte falsa es cuando el valor del giro que yo estoy dando no es el último, cuando el valor del giro es diferente a la cantidad máxima de giros que estoy dando, que estoy calculando con el valor de G. Por ejemplo, el primer giro es diferente al valor de 2. Aquí tengo que calcular el anillo completo. ¿Y cómo hacemos para calcularlo? Pues otra función apilar en vertical muy simple, en donde tome el valor del acumulador y tome el valor completo de la secuencia de los grados y lo sume, pero tengo que sumarle el valor de corrección, es decir, donde yo esté dando la vuelta a partir del valor de la iteración menos una unidad por el valor de 360. Esto me permite a mí poder iniciar el siguiente anillo o el siguiente círculo con el valor de grado correspondiente del último más alto hacia el siguiente, es decir, del último grado del anillo anterior que utilicé hacia el siguiente, poder comenzar con el siguiente anillo con los grados correspondientes. Ahora bien, aquí tengo que tomar una pequeña decisión y la decisión es bastante importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo necesite recuperar un anillo respecto de otro?
¿Cómo hago para que el gráfico de dispersión no los pegue uno con los otros? Tengo que agarrar y apilarle en el último argumento de un anillo total en la matriz número 3. Tengo que identificar de alguna manera o colocarle algún tipo de separador que me permita colocar un elemento más. Y ese elemento más yo lo voy a transformar en un error. No lo puedo transformar ahorita aquí porque la función apilar en vertical entraría en un error. La función apilar en vertical no puede apilar errores. Entonces apilo un carácter de guión para que después de colocar el último círculo, el último grado del círculo, le coloque a su vez también un pequeño guión, pero en una matriz de tipo vertical, que pueda representar el gráfico de dispersión. Perfecto, ¿qué voy a hacer a continuación? Fíjate, muy simple, voy a cerrar todos los paréntesis. En este punto ya coloqué el cierre de la función apilar en vertical. ¿Qué otra función tengo que cerrar? Tengo que cerrar a la función sí externa. Fíjate, esta función sí externa. Entonces vengo y la cierro sin problema y posteriormente tengo que cerrar a la función lambda y seguidamente a la función reduce. Eso es todo lo que tengo que hacer. Voy a imprimir ahora el resultado de la función reduce. Fíjate lo que vamos a hacer. Cierro aquí la función, evalúo con Enter y básicamente lo que estoy imprimiendo es una supermatriz de 542 elementos. Me voy a ubicar en los primeros 360 grados y fíjate lo que va a pasar. Como la dirección es en este caso positiva a favor de las manecillas del reloj, entonces todos los valores son negativos. Aquí coloco el guión y estos son 180 grados que arranco en sentido inverso para poder tomar los últimos valores del anillo. Fíjate, 180 grados, aquí los tengo. Entonces, ya tengo los grados dentro de la matriz de salida. ¿Qué voy a hacer a continuación? Necesito quitarle este valor de 0, que es el que se está aplicando con la función reduce, a partir del initial value. ¿Cómo hacemos esto? Si la función reduce me está colocando un valor adicional, que es este 0 que estoy colocando en el initial value, pues sencillamente voy a utilizar ahora a la función excluir y le quito ese valor de 0. Le digo, quítame una fila. Fíjate ahora que ya no tengo el valor de 0 y cuando yo vaya ejecutando hacia abajo, cuando llegue justo al guión o antecitos del guión, voy a tener los 360 grados que equivalen al primer círculo en la dirección correcta y luego voy a tener el guión que me va a permitir separarlos mediante un error con el siguiente círculo que no se va a graficar completo, sino se va a graficar hasta los 180 grados. Fíjate, aquí tengo los 180 grados. Y todo en una sola matriz vertical. Esta es la matriz de radianes o la matriz de grados que yo necesito convertir en radianes. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un nombre. Y el nombre va a ser muy simple, se va a llamar rad de radianes. Recuerda que los grados se pueden expresar en grados normales, 85 grados, o en grados radianes, que básicamente es tomar el valor de pi, dividirlo en 180 y multiplicarlo por los grados en decimal, o bien multiplicarlo por los grados en la notación de grados y pasarlos a decimal. Entonces, dentro de Excel hay una función bastante útil que se llama radianes, que me permite convertir un ángulo convencional en radianes, y ya lo tengo. Si yo imprimo ahora el valor de rad, fíjate que yo estoy imprimiendo los radianes. Estos son los radianes que yo necesito para la circunferencia. Necesito trabajarlos ahora. Estos son los valores de las diagonales de un conjunto de grados que yo voy a ir generando a partir de las circunferencias que van a ir oscilando entre 90 grados hasta 449 o desde 0 grados hasta 360 y de un anillo excedente. Suponga, por ejemplo, ahora que estos son grados, pero expresados en radianes. Yo a los grados les puedo sacar una componente, les puedo sacar la componente normal en el eje de la Y y una componente en el eje de las X. El componente en el eje de las X es el cateto opuesto, que sería el coseno, y en el eje de las verticales, que serían en el eje de la Y, sería el seno. Si yo multiplico estos grados por el coseno y los multiplico por el seno, puedo calcular la componente en X y puedo calcular la componente en Y. ¿Cómo se ve esto? Ahora, dentro de la fórmula.
Para poderlo ejecutar, yo necesito colocar el factor de corrección de la base del anillo central y la separación de cada uno de los anillos. Y esto lo voy a lograr con una función más pequeñita que me permita calcular digamos, esta corrección para poder ir sumando cada uno de los valores a partir de la base de cada uno de los anillos con sus correspondientes separaciones. Esto lo vamos a lograr mediante el uso de la función scan. Entonces voy a crear un nombre que se llame, por ejemplo, fac, que se llame del factor de corrección que yo le voy a colocar para sumarle la base y posteriormente la separación ya la voy a imprimir para que tú la veas y la voy a calcular mediante el uso de la función scan. Fíjate que es bastante simple. ¿Cuál es el valor de inicio de la función scan? Tengo que arrancar con 0.5 unidades y cada vez que haga un giro o cada vez que encuentre un guioncito, cada vez que encuentre un guión, yo voy sumando 0.05 y a ese valor que voy sumando, obviamente voy a ir devolviendo el factor de corrección a partir de un número que luego voy a multiplicar con la matriz de radianes. Entonces, en el valor que voy a iterar con la función scan, voy a iterar cada uno de los radianes, cada uno de los valores de grados que voy a ir iterando en busca de este pequeño error. Que me salió al intentar devolver, fíjate que se me había olvidado colocarlo, voy a colocar aquí radianes para que tú lo veas, ya volvemos a escribir allí la fórmula, y fíjate que el valor del guión cuando yo intenté convertir los grados a radianes, cuando yo pasé el valor del guión dentro de la función radianes, perdón, ya me está molestando ahí la garganta, se convirtió en un error de valor. Este guioncito es el que no se va a graficar. ¿Por qué? Porque ahora es un error. Dentro de los gráficos de Excel, esto no se grafica, este error no se grafica, ¿bien? Entonces, este valor, al convertirlo un guión en radianes o pasarlo dentro de la función radianes, se convierte en un error de valor que la función no va a graficar. Entonces, voy a buscar ese error mediante el uso de la función scan. Para ello, voy a crear un factor de corrección y lo voy a calcular mediante el uso de la función scan. Voy a arrancar con el anillo central de la base o de la dona, que es 0.5 unidades, y voy a iterar cada uno de los radianes. Creo el lambda interno en este punto a través del acumulador, posteriormente del valor, y voy a tomar una decisión y voy a preguntar, ¿es un error lo que está llegando dentro del valor para que lo pueda detectar con un valor de verdadero? Y si es así, voy a tomar el valor del acumulador y le voy a tomar el valor de separación del anillo para que le sume 0.05 unidades al siguiente anillo, el valor del acumulador, y lo pueda multiplicar con los radianes para poder ir colocando los anillos uno tras otro dentro del gráfico y me permita controlarlo mediante un número de separación. Ahora bien, ¿qué pasa si no es un error? Pues simplemente imprime el valor del acumulador, ya está. Cierro la función sí, cierro la función lambda, cierro la función scan y eso es todo. ¿Qué pasa si yo imprimo el factor de corrección? Fíjate, imprimo con Enter y el primer anillo tiene que graficarse a 0.5 unidades. Voy a irlo bajando un poquito más rápido. 0.5 unidades y el siguiente anillo se empieza a graficar después de 0.05 unidades, es decir, a partir del centro de 0.05 unidades le sumo el valor de 0.05, lo cual me da un valor de 0.55 y así voy completando todos los anillos. A punta del factor de corrección voy calculando cada uno de los elementos. Suponga, por ejemplo, que yo tengo ahora 350%. Entonces, el primer anillo se va a graficar a 0.05. Fíjate cómo vamos bajando. El siguiente anillo se grafica a 0.55. El otro se grafica a 0.60 y el siguiente a 0.65. Y todo lo logramos con el factor de corrección. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un pequeño error o vamos a calcular un pequeño error para las filas de los ejes positivos y para la fila de los ejes negativos o para los valores de anillo positivo y para los valores de anillo negativo. Si corre directo a favor de las manecillas del reloj o bien corre en sentido contrario en contra, y valga la redundancia, de las manecillas del reloj.
Esto lo vamos a calcular a partir de un nombre que se llama error. Básicamente lo que va a hacer este nombre es imprimir una matriz de errores con el mismo tamaño que va a contener esta matriz original, la matriz de radianes que voy a multiplicar a partir de la función apilar en vertical con sus correspondientes factores de corrección. Pero primero vamos a calcular la matriz de errores. Para ello utilizo la función sí y luego la función secuencia y voy a contar cuántas filas van a tener la matriz de radianes, que es básicamente la cantidad de grados totales que está marcando la cantidad de giros que tengo que hacer. La función filas devuelve un número entero al cual yo le calculo una secuencia a partir de ese número entero y por cada valor positivo diferente de cero que la función secuencia me va a imprimir, se va a evaluar con el valor de verdadero. Yo voy a imprimir un error no graficable, un error de tipo NOT que no se grafica dentro de Excel. Cierro la función sí y listo. La función de error que está imprimiendo o la función o el nombre de error, una matriz del mismo tamaño que me va a servir para rellenar estas dos columnas en caso de que el porcentaje sea positivo o estas dos columnas en caso de que el porcentaje sea negativo. Y ahí la tenemos calculada. Tú podrías pensar, ¿errores para poder graficar? Sí, los errores no se grafican. Así como convertimos esto en un error, tampoco vamos a graficarlos para cada uno de los gráficos o cada uno de los anillos y no queden pegados dentro del gráfico de dispersión. Parte vital, parte esencial en este punto de la fórmula, lo que nos permite generar el apilamiento. Fíjate, voy a utilizar en este punto a la función sí y voy a detectar la dirección que tenga, es decir, si la regla de tipo boolean se ejecuta como verdadera, entonces el giro va a ser negativo a favor de las manecillas del reloj, lo cual va a marcar un porcentaje de tipo positivo que va a tener estas dos primeras columnas. Así lo voy a hacer. Tú lo puedes colocar a la inversa. Yo voy a colocar las dos primeras columnas para los porcentajes que tengan favor de la manecilla del reloj y las siguientes dos columnas para las que tengan en contra. Si el valor es de verdadero con la función sí, entonces utilizo a la función apilar en horizontal y calculo el coseno, fíjate el coseno de los radianes. Recuerda que los radianes son ángulos y en este punto estoy calculando la componente en X para esta columna, la componente en X que se va a graficar dentro del dispersión o dentro del gráfico de dispersión. Le apilo el valor correspondiente a la función seno de los radianes, de los grados en radianes, que calcula el cateto opuesto o la componente del eje de la Y, y también la estoy devolviendo en la segunda columna, esta segunda columna. La tercera y la cuarta que tienen un error, voy a colocar una coma, tienen otro error y cierro a la función apilar en horizontal. Y listo, aquí tengo, si es positivo el valor de tipo boolean, llena las dos primeras columnas. Ahora bien, ¿qué pasa si es positivo o no? Si es verdadero. ¿Qué pasa si es falso? Entonces tengo que llenar el valor negativo. Entonces, para ello, utilizo la misma función apilar en horizontal, vengo y la pego por acá, esta misma función, y en vez de colocar los errores al final, los coloco al principio. Colócame un error y otro error al principio para que rellenen esta primera columna y esta segunda columna, y ahí lo tengo. Ahora bien, voy a cerrar a esta función apilar en horizontal, fíjate para que tú te des cuenta, cierro esta función apilar en horizontal y luego cierro la función sí. La función sí que está imprimiendo dos columnas con números, con los valores de las componentes del eje X y el eje Y, a favor de las manecillas del reloj, y componente X y componente Y en contra de las manecillas del reloj, pero no están ajustadas al factor de corrección, es decir, no le estoy colocando las distancias del centro de la dona y la separación entre anillos. Entonces, para ello, lo que yo voy a hacer es multiplicar cada uno de los valores resultantes de la función sí por el factor de corrección, y el factor de corrección lo tengo calculado dentro de la función o dentro de la función LED a partir del nombre FAT que está retornando los valores numéricos 0.5, 0.55, 0.60, 0.65, etcétera, etcétera. Y multiplico el resultado de cada uno de los valores por el factor de corrección.
multiplicación. Ahora bien, si esa multiplicación a mí me llega a dar un valor de error, entonces con el uso de la función si.error los corrijo a lo último y le digo, entonces no los grafiques con el uso de la función not. Le digo, retórname a lo último un not o un error de not para que no grafiques cualquier valor que esté devolviendo un error de valor que interprete este guión que posiblemente pueda graficarse. Entonces lo corrijo mediante el uso de la función si.error. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sí, la fórmula es un poquito complicada, sí, es un poquito complicada, pero si uno le coloca un poquito de lógica también, de seguro que la entiende. Voy a cerrar a la función let. Luego evalúo con Enter y tengo la matriz de salida. Estas dos columnas representan la parte positiva y estas dos columnas la parte negativa. Fíjate, coloco 150% y cargo estas dos columnas. Coloco 150% positivo y cargo estas dos columnas. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear ahora el gráfico de dispersión. Ya me está doliendo la garganta. He pasado por un catarro, una gripa y todo. Voy a colocar la pestaña insertar y posteriormente un gráfico de tipo dispersión de líneas rectas. Vamos a colocar uno de líneas rectas o bien uno de líneas suavizadas. Vamos a insertar uno de líneas suavizadas y luego lo cargamos. Este estaría bien, fíjate. Y luego voy a cambiar el tamaño. En el formato le voy a colocar un tamaño cuadrado de 4 pulgadas por 4 pulgadas. Obviamente el círculo tiene que ser perfecto. Entonces no lo puedo colocar en un gráfico de tipo horizontal o que tenga una relación de aspecto más horizontal que vertical. Luego voy a tomar el fondo, fíjate, y le voy a colocar un color. Vamos a ponerle un color de relleno. Este estaría bien para que el gráfico no rechine. Y luego lo voy a centrar, yo creería que por acá. Ya le vamos a cargar los datos un poquito hacia abajo. Y a este gráfico le voy a cargar los siguientes datos. Fíjate, voy a seleccionar los datos y posteriormente le doy clic aquí en agregar. En nombre de la serie voy a colocar serie para los positivos, serie positiva. Valores en X, estos valores son los que están en X. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme. Toco esto, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme para la componente en Y. Ya estoy creando el círculo, fíjate. Ahora le doy clic en el comando aceptar, agrego una nueva serie y coloco la serie para los negativos. Vamos a colocar aquí serie para los negativos. Componente de X sería esta otra. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme. Componente en Y, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme. Clic en el comando aceptar y clic en el comando aceptar. No se parece mucho, ¿verdad? Ahora voy a hacer un pequeño ajuste. Voy a tocar este eje vertical o este eje de la Y. Voy a presionar Control 1 y voy a hacer esto un poquito más grande. Fíjate, aquí en las barritas que se llaman opciones de la serie, voy a colocar que el mínimo sea el valor de -1 para que se coloque aquí el valor de -1 y en máximos tenga el valor de 1 para que tenga aquí el valor de 1, que sea un cuadrado perfecto. Posteriormente, voy a tocar el eje en este punto horizontal. En este punto es el eje de las X. Entonces en mínimo coloco el valor de -1, le doy un Enter para que en automático se coloque y en positivo coloco el valor de 1 para que aquí también se coloque. Ahora bien, voy a seleccionar estos ejes, los elimino, los secundarios, voy a seleccionar estas líneas de división secundarias, toco esto, vengo a esta partecita que se llama opciones de la serie y luego en etiquetas y en la parte de etiquetas le digo ninguna, toco esta otra, le digo etiquetas en ninguna, lo borro, vengo acá y con el tarrito de pintura en las líneas le digo sin línea, toco esta, le digo sin línea, sin afectar el gráfico y ahora voy a colocar que el positivo tenga un color de línea, por ejemplo, de este azul que está bien, de 1.5 de ancho, y el negativo tenga, por ejemplo, una línea de color roja de 1.5 también. Bien, me voy a venir para acá.
Voy a probar el porcentaje, menos 150%, fíjate, ya está dando, está pintando, y positivo 150%. ¿Qué voy a hacer? Toco el gráfico, formato del gráfico, relleno del gráfico, le voy a colocar sin contorno, vamos a ponerlo así, sin contorno, para ver si me sale bien, ahí está bien, y le vamos a colocar el contorno a las celdas, le voy a colocar un borde para que se vea mucho mejor el gráfico, y ahora voy a colocar o voy a insertar una cajita de texto que contenga, por ejemplo, el texto desde la barra de fórmulas del porcentaje. Centro, vamos a centrar de momento por acá, voy a subir el tamaño, por ejemplo, a 30 puntos o a 25 para que no se vea tan burdo, no se vea tan grande, lo voy a hacer un poquito más pequeño, voy a dejarle espacio para el número negativo y vengo al formato de la forma, le quito el contorno, le quito el relleno, me lo traigo y lo coloco medidito aquí dentro del gráfico. Yo creo que aquí está bien, vamos a poner 150%. Y lo voy a correr con la mano, espero que el gráfico les haya gustado. Un gráfico, vamos a insertar por aquí un gráfico de anillos, nuevo esquema gráfico de anillos, nuevo esquema gráfico de anillos. Mil disculpas allí por las tildes, si es que las llevan, anillos, no lo sé muy bien. Y voy a colocarle negrita de este color, vamos a ponerle así y le voy a subir el tamaño, formato y le quito el contorno, le quito el relleno, lo voy a centrar un poquitico y lo voy a colocar acá más o menos centrado. Nuevo esquema de gráfico de anillos para que tú lo aprendas a hacer. Bien, entonces, imagina por ejemplo que tenemos el valor del 100%, fíjate, o tenemos el valor del 50%, bien, y vamos a empezar a subir, vamos a colocarle o 25, fíjate, 25, 50, vamos a colocar 65, 75, 95, luego llegamos a 99 y después de 99 colocamos el valor de 100, completamos el anillo, colocamos 105, creamos uno nuevo, 125, vamos a poner 175, luego colocamos 199, luego colocamos 203%, creamos un nuevo anillo, 226%, vamos creando los anillos, 275%, 285% y luego creamos 299%, perdón, 299, 305 y vamos creando anillos a nuestra conveniencia, 335%. Yo quiero que la separación de los anillos sea más corta, entonces coloco 0.01 y fíjate que se unen todos. Quiero que sea un poquito más grande, 0.08 y son más grandes. Quiero que sea un poquito más corta, 0.05. Quiero que el tamaño de la dona sea un poquito más pequeño, entonces lo coloco en 0.4. Quiero que sea un poquito más grande, lo coloco en 0.6. Las medidas 0.5, 0.5 para un tamaño del gráfico de 4 pulgadas. Ahora vamos a colocarlo, por ejemplo, en negativo, menos 25%. Fíjate que la dirección ahora va de manera opuesta, va en contra de las manecillas del reloj. Vamos a colocar menos 35%, luego colocamos menos 55%, va creciendo en sentido inverso de las manecillas del reloj. Menos 95%, luego menos 99, vamos a colocar menos 105, luego ponemos menos 175 y él va dando vueltas, perdón, en sentido inverso, va haciendo el giro inversamente, vamos a colocar por ejemplo 200, menos 236% y fíjate cómo empieza a dar vueltas en sentido inverso. Cada uno de los anillos va a representar el 100% y cuando haya o cuando exista un porcentaje en la capa más externa se va a colocar el excedente del porcentaje o el residuo, todo mediante el uso de funciones y fórmulas dentro de Excel. Un gráfico que realmente vale la pena trabajar. Me inspiré en el gráfico de Roberto Mensa y de Ray Gilbert, lo siento, ok. Ray Gilbert
a partir del gráfico que estaba comentando Ray Gilbert y Roberto Mensa, para que lo aprendamos a graficar. Esta fórmula puede ser un poquito más corta, me tocaría verla, la terminé el día de hoy. Creo que funciona perfectamente, la corté lo más que pude de manera lógica, pero yo creo que si le ponemos un poquito más de lógica, la podemos acortar un poquito más para hacerla un poquito más amigable. De todos modos, allí te la dejo para poder hacer mediante el uso de una sola fórmula un rango de desbordamiento completamente dinámico, de tal manera de que si nosotros cambiamos, por ejemplo, el porcentaje 468%, fíjate, de todos los anillos que se están creando para denotar cada uno de los valores porcentuales que nosotros queremos representar desde este valor. Obviamente vamos a mirar acá el valor porcentual que me llevó a este tipo de gráfico, volvió y actualizó, esperamos que cargue 468.2, vamos a colocar 468 y me da el valor correspondiente a 4 anillos, 1, 2, 3 y 4, que equivalen al 100%, 400% y 68%, menos 468, enter, y se da en sentido inverso. Espero que este tutorial les haya gustado un montón. Mil disculpas allí por todos los errores cometidos y por todas las metidas de pata ahí con la garganta. Estoy pasando, creo que por un COVID nuevamente, así que no siendo más, me despido, espero que les haya gustado el video tutorial y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial para el canal. Hasta luego y chao.